Transmitir internet desde el medio del bosque mediante una antena parabólica extra grande del tamaño de una pizza colocada en el techo de tu casa hasta un satélite que orbita a 550 kilómetros fuera de la atmósfera terrestre. Bueno, seamos honestos, es tecnológicamente alucinante. Lo que es aún más descabellado es que los satélites Starlink se mueven increíblemente rápido, a unos 27.000 kilómetros por hora, y los datos se envían entre ellos a cientos de megabytes por segundo. Todo ello mientras la antena y el satélite orientan o dirigen continuamente el haz de datos que apunta directamente entre ellos. Además, la antena cambia entre diferentes satélites cada 4 minutos aproximadamente porque se mueven fuera del campo de visión de la antena con bastante rapidez. Si no tienes ni idea de cómo es posible, quédate porque vamos a sumergirnos en las múltiples tecnologías clave que permiten que Internet por satélite funcione mágicamente. Primero, exploraremos el interior de la antena parabólica y veremos cómo genera un haz de datos que puede llegar al espacio. En segundo lugar, veremos cómo esta antena dirige continuamente el haz de luz para que apunte directamente a un satélite que se mueve por el cielo. Y en tercer lugar, nos sumergiremos en lo que exactamente la antena y el satélite envían dentro del haz de luz, lo que permite transmitir 5 películas o programas en HD simultáneamente. Este video es bastante largo, ya que está lleno de detalles en profundidad. Recomendamos verlo primero a una velocidad de 1.25 por 25 y luego una segunda vez a una velocidad de 1.5 por 25 para entenderlo como una tecnología completa. Quédate y vamos a empezar. Para celebrar que Temo está en Colombia, estamos ofreciendo una oferta a los nuevos miembros por tiempo limitado. Empezar. Primero, comencemos por aclarar la diferencia entre una antena parabólica de televisión como esta y la antena terrestre de Starlink, a la que Elon Musk apodó Dishi McFlytus, o Dishi para abreviar. Las antenas parabólicas de televisión utilizan un reflector parabólico para concentrar las ondas electromagnéticas, que son las señales de televisión enviadas desde los satélites de radiodifusión que orbitan la Tierra a una altitud de 35.000 kilómetros. Las antenas parabólicas de televisión solo reciben señales de televisión del espacio, no pueden enviar datos. Dishi, sin embargo, envía y recibe datos de Internet desde un satélite Starlink que orbita a 550 kilómetros de distancia. Aunque el satélite Starlink está 60 veces más cerca que los satélites de televisión, sigue siendo una distancia increíble para enviar una señal de forma inalámbrica. Por lo tanto, los haces entre Dishi y el satélite Starlink deben enfocarse en haces compactos y potentes que se angulan o dirigen continuamente para que apunten el uno al otro. Comparemos esto con las señales de transmisión de televisión que provienen de un satélite del tamaño de una camioneta y cuyas señales se propagan en un abanico ancho que cubre masas de tierra más grandes que América del Norte. Sin embargo, los satélites Starlink de Table Size deben estar en una órbita terrestre baja para proporcionar latencias de 20 milisegundos, lo cual es fundamental para jugar a juegos de Internet o navegar por la web sin problemas. Y, como resultado, su cobertura es mucho menor. Por lo tanto, se necesitan 10.000 o más satélites Starlink, todos orbitando a velocidades increíblemente rápidas en una órbita terrestre baja, para proporcionar Internet por satélite a toda la Tierra. Abramos ahora Dishi McFlytus. En la parte posterior, tenemos un par de motores y un cable Ethernet que se conecta al enrutador. Tenga en cuenta que estos motores no mueven continuamente Dishi para que apunte directamente al satélite Starlink. Solo se utilizan para la configuración inicial para que la antena apunte en la dirección general adecuada. Al abrir Dishi, encontramos una placa posterior estructural de aluminio. Y en el otro lado, encontramos una enorme placa de circuito impreso o PCB. Un lado tiene 640 microchips pequeños y 20 microchips más grandes organizados en un patrón con trazas muy intrincadas que se abren en abanico desde los microchips más grandes a los más pequeños. Junto con chips adicionales, incluidos la CPU principal y el módulo GPS en el borde de la PCB. En el otro lado hay unos 1400 círculos de cobre con una cuadrícula de cuadrados entre los círculos. En la siguiente capa, hay un patrón de panal de goma con pequeños círculos de cobre con muescas. Y detrás de eso, encontramos otro patrón de panal y luego la parte frontal de Dishi. Entonces, ¿qué estamos viendo? Bueno, en esencia, tenemos 1280 antenas dispuestas en un patrón hexagonal de panal, donde cada pila de círculos de cobre es una antena individual controlada por los microchips de la placa de circuito impreso. Esta enorme matriz funciona en conjunto en lo que se denomina una matriz en fase para enviar y recibir ondas electromagnéticas que están en ángulo hacia y desde un satélite Starlink que orbita a 550 kilómetros de altura. Ampliemos la imagen y veamos cómo funciona una sola antena. Aquí tenemos una antena de parche acoplada por apertura compuesta por 6 capas, la mayoría de las cuales están dentro de la placa de circuito impreso. Tiene un aspecto muy diferente al de la antena de una radio antigua y, sinceramente, es increíblemente complicada. Así que vamos a simplificarla. Por ahora, eliminaremos algunas de las capas y repasaremos los principios básicos de cómo generamos una onda electromagnética que se propaga desde esta antena. Para empezar, tenemos una línea de transmisión de microbanda que proviene de uno de los pequeños microchips. Esta línea de transmisión es solo una pista o cable de cobre de la placa de circuito impreso que termina abruptamente debajo de la pila de antenas.
Enviamos una señal o voltaje de alta frecuencia de 12 GHz al cable de alimentación, que es un voltaje que sube y baja de forma sinusoidal, pasando de positivo a negativo y de vuelta a positivo una vez cada 83 picosegundos, 12.000 millones de veces por segundo o 12 GHz. Tenga en cuenta que la electricidad de alta frecuencia funciona de forma diferente a la corriente continua o a la electricidad doméstica de baja frecuencia de 50 o 60 Hz. Por ejemplo, sobre el cable de alimentación de cobre, tenemos un círculo de cobre con muescas cortadas en él llamado parche de antena. Con CC o corriente alterna de baja frecuencia, no pasaría mucho porque el parche está aislado. Pero con una señal de alta frecuencia, la potencia enviada al cable de alimentación se acopla o se envía al parche. ¿Cómo sucede esto exactamente? Bueno, como se mencionó anteriormente, se aplica una señal de 12 GHz al cable de alimentación de cobre cuando el voltaje está en la parte inferior de su sinusoidal o valle. Tenemos una concentración de electrones empujados hacia el extremo del cable de alimentación, creando así una zona de carga negativa, que corresponde al voltaje negativo máximo. Esta concentración de electrones en la punta del cable repele a todos los electrones, incluidos los electrones de la parte superior del parche. Como resultado, estos electrones son empujados hacia el otro lado del parche circular. Por lo tanto, un lado del parche se carga positivamente mientras que el otro se carga negativamente, creando así campos eléctricos entre el parche y el cable de alimentación de esta manera. Sin embargo, cuando invertimos el voltaje al cable de alimentación de cobre 42 picosegundos después, tenemos una concentración de cargas positivas o una falta de electrones en el extremo del cable y, por lo tanto, los electrones en el parche fluyen hacia el otro lado. El voltaje en el parche se invierte y la dirección de los campos eléctricos también se invierte. Porque el voltaje del cable de alimentación oscila hacia atrás y adelante 42 picosegundos entre un pico y un valle. Los campos eléctricos en el parche también oscilarán a medida que los electrones o la corriente fluyan hacia atrás y adelante. Si detenemos la oscilación, podemos ver que algunos de estos vectores de campo eléctrico o flechas del parche son verticales y, como son iguales y opuestos, se cancelan. Sin embargo, otros campos eléctricos son horizontales en el mismo plano del parche y se denominan campos marginales. Estos campos marginales están en la misma dirección y, por lo tanto, se suman entre sí, lo que da como resultado un campo eléctrico combinado que apunta en esta dirección. Al mismo tiempo, los electrones que fluyen de un lado del disco al otro, lo que constituye una corriente eléctrica, generan un campo magnético con una intensidad y dirección o vector perpendicular al vector del campo eléctrico marginal. Como resultado, tenemos un campo eléctrico que apunta en una dirección y un campo magnético que apunta perpendicularmente a esa dirección. Avancemos en el tiempo hasta donde el voltaje en la línea de alimentación se vuelve positivo, y ahora estamos en el pico de la sinoide. 42 picosegundos después, las concentraciones de carga o voltaje, así como la corriente, se invierten y, por lo tanto, los campos eléctrico y magnético apuntan en direcciones opuestas. Los campos eléctrico y magnético se propagan en todas las direcciones y, al crear estos campos oscilantes, hemos generado una onda electromagnética que viaja en la dirección perpendicular a los vectores de campo eléctrico y magnético. Dado que los dos conjuntos de vectores de campo no están todos en el mismo plano, sino que son curvos, la onda electromagnética que se propaga viaja hacia afuera en forma de concha expansiva o globo, como una bombilla en el techo. Desde la pandemia, lo digital ha tomado una fuerza imparable y ahora todo es digital, videos, fotos y... Simplifiquemos la representación visual para que podamos ver el pico y el valle o la parte superior e inferior de cada onda. Observemos que el valle es solo un vector que apunta en la dirección opuesta. Además, las intensidades de estos vectores de campo se relacionan directamente con el voltaje y la señal que enviamos originalmente al cable de alimentación de microtiras de cobre en la parte inferior de la pila, lo que significa que si queremos que estos campos eléctricos y magnéticos sean más fuertes, solo tenemos que aumentar el voltaje enviado a la línea de alimentación. Es como un regulador de intensidad en un interruptor de luz. Más potencia equivale a una luz más brillante. Hasta ahora, hemos estado hablando de esta antena de parche acoplada por apertura como transmisora. Sin embargo, también se puede utilizar para recibir una señal. En este microchip llamado módulo frontal, cambiamos la antena de transmisión a recepción y apagamos la señal de 12 GHz. Cuando una onda electromagnética del satélite se dirige hacia DC, los campos eléctricos de esta señal entrante influirán en los electrones del parche de cobre, generando así un flujo oscilante de electrones. Esta señal de alta frecuencia recibida se acopla a la línea de alimentación, donde se envía el chip del módulo frontal que amplifica la señal. Por lo tanto, estas antenas se pueden utilizar para transmitir y recibir ondas electromagnéticas, pero no al mismo tiempo. Dos cosas rápidas a tener en cuenta. Primero, como vimos antes, esta antena tiene muchas más capas y es más complicada de lo que hemos comentado. Por ejemplo, aquí hay dos parches circulares. El inferior se utiliza para transmitir a 13 GHz, mientras que el superior para recibir a 11.7 GHz. Además, hay dos ranuras en H y dos cables de alimentación para admitir la polarización circular, un plano reflectante en la parte posterior, y también hay varias características para aislar el funcionamiento de una antena de las antenas adyacentes. Hemos incluido estos y muchos más detalles en los comentarios de los creadores, que puedes encontrar en los subtítulos en inglés canadiense.
La segunda observación es que hay ondas electromagnéticas de todas las frecuencias diferentes procedentes de miles de fuentes distintas que atraviesan cada punto de la Tierra, ya sea la luz visible del Sol, las ondas de radio de las torres de radio o telefonía móvil, o las señales de televisión de los satélites o torres. Por lo tanto, para bloquear todas las demás frecuencias de las ondas electromagnéticas, estas antenas están diseñadas con unas dimensiones muy exactas, de modo que reciben y transmiten solo un rango muy estrecho de frecuencias, y todas las demás frecuencias fuera de este rango son esencialmente ignoradas por la antena. Sigamos adelante y veamos cómo se puede combinar una única antena con otras para amplificar el haz y que llegue al espacio exterior. Esta única antena tiene solo 1 centímetro de diámetro aproximadamente. Y utilizarla solo sería como encender y apagar una bombilla e intentar verla desde la Estación Espacial Internacional. Lo que necesitamos es una forma de hacer que la luz sea unos miles de veces más brillante y luego concentrar todas las ondas electromagnéticas en un único y potente haz. Aquí es donde entra en juego la enorme placa de circuito impreso plana Mr. IC de 55 centímetros de ancho con un total de 1280 antenas idénticas en una matriz hexagonal. La técnica de combinar toda la potencia de la antena se denomina formación de haces. ¿Cómo funciona? Bueno, veamos primero qué ocurre cuando tenemos dos antenas simplificadas separadas por una corta distancia. Como se ha mencionado antes, una antena genera una onda electromagnética que se propaga hacia afuera en forma de globo. En cada punto del espacio, solo hay un vector de campo eléctrico con una intensidad y una dirección. Por tanto, los vectores de campo eléctrico oscilantes de las dos antenas se combinan en todos los puntos del espacio. En algunas zonas, los campos eléctricos de las antenas apuntan en la misma dirección con picos superpuestos y, por tanto, se suman mediante interferencia constructiva, mientras que en otras ubicaciones son opuestos, con un pico en un valle, y por tanto se anulan entre sí mediante interferencia destructiva. Ahora podemos ver que la zona en la que se suman de forma constructiva es mucho más estrecha o está más centrada que una sola antena. Cuando añadimos aún más antenas, la zona de interferencia constructiva se vuelve aún más centrada en lo que se denomina frente de haz. Por lo tanto, al sumar 1280 antenas, podemos formar un haz con tanta intensidad y direccionalidad que puede llegar muy lejos. Ahora bien, podrías pensar que la potencia de una antena duplicada 1280 veces daría como resultado una potencia combinada de, 1280 veces la de una sola antena. Pero estarías equivocado. La potencia efectiva y el alcance del haz principal de todas estas antenas combinadas es en realidad más cercano a 3500 veces el de una sola antena. La explicación rápida es que al tener estos patrones de interferencia constructiva y destructiva, es como si tomáramos una sola antena, la multiplicáramos por 1280 y luego colocáramos un montón de espejos a su alrededor y dejáramos solo un único orificio para que salga el haz principal. La explicación larga requiere un montón de matemáticas y física. Así que sigamos adelante. Dishii-McFlatus y los satélites Starlink sin duda tienen en su interior una ciencia e ingeniería bastante complicadas. Y para comprenderlo todo, tienes que ser un estudiante multidisciplinar. Para ayudarte a conseguirlo, echa un vistazo a Brilliant, que patrocina este video. Brilliant es una herramienta de aprendizaje increíble. Enseñan una amplia gama de temas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas de forma interactiva y práctica, muchos de los cuales están directamente relacionados con Starlink, y otras tecnologías de vanguardia como los coches eléctricos, los ordenadores cuánticos, la cohetería o las redes neuronales. Por ejemplo, tienen un curso completo dedicado a las ondas y la luz y otro sobre física gravitacional que te ayudará enormemente a entender Starlink y los cohetes SpaceX. Brilliant no es un libro de texto aburrido, sino que todos los cursos utilizan módulos interactivos para que las lecciones sean entretenidas y te ayuden a que los conceptos se te queden grabados en la cabeza. Para entender realmente las tecnologías de vanguardia actuales y convertirte en un ingeniero y empresario revolucionario como Elon Musk, tienes que estar versado en una amplia gama de campos de la ciencia y la ingeniería. Te recomendamos que te registres, pruebes algunas. Introducing Agora's conversational AI engine. Build and integrate your AI agent in. Ahora, sigamos explorando cómo un haz potente puede recorrer el cielo de forma continua y cómo lo llenamos con cientos de megabytes de datos cada segundo. Como recordatorio rápido de lo que hemos visto antes, aquí tenemos un conjunto de 1280 antenas y las alimentamos a todas con la misma señal de 12 GHz para crear una similar al láser que se propaga perpendicularmente a Dishii. Sin embargo, como se ha mencionado antes, tenemos que poder orientar este haz para que apunte directamente al satélite Starlink que recorre el cielo a 27.000 km por hora. No es posible utilizar los motores porque se romperían en un mes y no son lo suficientemente precisos. Por lo tanto, la solución es utilizar lo que se denomina direccionamiento del haz de matriz en fase. Volvamos a nuestro ejemplo de dos antenas. Antes enviábamos la misma señal a las dos antenas y, por lo tanto, las antenas estaban en fase entre sí. Entender la fase es fundamental. Por lo tanto, cambiar rápidamente la altura o la amplitud de la señal se realiza cambiando las potencias enviadas a la antena. De este modo, la señal se vuelve más fuerte o más débil. La frecuencia es la cantidad de picos y valles o longitudes de onda que hay en un segundo. Y cambiar la fase es desplazar la señal hacia la izquierda o hacia la derecha. El desplazamiento de fase se mide en grados entre 0 y 359.
Porque si desplazamos la señal 360 grados o una longitud de onda completa, entonces volvemos al principio exactamente como si tuviéramos que dar una vuelta en círculo. Por ejemplo, aquí tenemos una señal con un desplazamiento de fase de 45 grados, aquí tenemos otra con un desplazamiento de 180 grados, y luego otra con un desplazamiento de 315 grados. Tus ojos no pueden ver diferencias en la luz visible con desplazamiento de fase. Sin embargo, los circuitos de alta tecnología como los que hay dentro de Dishi son realmente buenos para detectar y trabajar con desplazamientos de fase. Entonces, ¿cómo utilizamos el desplazamiento de fase para orientar el haz y que apunte directamente al satélite? La solución es desplazar la fase de la señal enviada a una antena con respecto a la otra antena. Como resultado, la sincronización de los picos y valles emitidos por una antena es diferente de la otra. Estos picos y valles se propagan hacia afuera y la ubicación de la interferencia constructiva ahora está inclinada hacia la izquierda, con interferencia destructiva en todas partes. Si cambiamos la fase de las antenas de nuevo, la zona de interferencia constructiva está inclinada hacia la derecha. Por lo tanto, al cambiar continuamente la fase de la señal enviada a las antenas, podemos crear una zona de barrido de interferencia constructiva. Incorporemos 6 antenas más y simplifiquemos la imagen para que solo veamos una sección de los picos de cada onda. Lejos de las antenas, las ondas se unen para formar un frente de onda que es una onda más plana. Algo así como las olas del océano rompiendo en la costa. Al igual que antes, al cambiar continuamente el momento en que cada antena emite cada pico de onda, podemos cambiar el ángulo en el que se forma el frente de onda, dirigiendo esencialmente el haz en una dirección u otra. Y si incorporamos más antenas en una matriz bidimensional, ahora podemos dirigir el haz en cualquier dirección dentro de un campo de visión de 100 grados. Volvamos a ver las 1280 antenas en Dishi. Para saber el ángulo exacto al que se debe apuntar o dirigir el haz, utilizamos las coordenadas GPS de Dishi de este chip de aquí junto con la posición orbital del satélite Starlink que se conoce en el software Dishi. El software calcula el conjunto exacto de ángulos 3D y el desplazamiento de fase requerido para cada una de las antenas. Estos resultados del desplazamiento de fase se envían a los 20 chips más grandes denominados formadores de haces. Y cada formador de haces coordina entre 32 chips más pequeños denominados módulos frontales, cada uno de los cuales controla 2 antenas. Cada pocos microsegundos, estos cálculos se recalculan y se difunden a todos los microchips para dirigir perfectamente el haz al satélite. Como resultado, el haz se puede dirigir a cualquier lugar en un campo de visión de 100 grados. Hay algunas notas rápidas. Primero, el haz principal, también llamado lóbulo principal, tiene este aspecto. Sin embargo, la interferencia constructiva y destructiva no es perfecta y, como resultado, hay lóbulos laterales adicionales de menor potencia. Tercero, el señor McFlatus sostiene un conjunto monofásico. Sin embargo, en el satélite Starlink, de hecho hay 4 antenas de conjunto en fase. 2 se utilizan para comunicarse con varias antenas parabólicas y 2 se utilizan para comunicarse con las estaciones terrestres para retransmitir el tráfico de Internet. Y cuarto, los conjuntos en fase se utilizan en muchas aplicaciones y, curiosamente, se utilizan en aerolíneas comerciales para permitir el acceso a Internet en pleno vuelo. Este video también explica tangencialmente cómo funciona el acceso a Internet en pleno vuelo. Antes de explorar cómo se envían los datos reales, queremos mencionar que este video llevó un mes de investigación, 2 docenas de revisiones de guión y 2 meses de modelado y animación. Si te ha sorprendido la complejidad de esta tecnología y la profundidad de este video, haz clic en el botón de suscripción, dale a me gusta a este video, escribe un comentario a continuación y nos asegurará qué está pasando. Bueno, Dishi y el satélite envían una señal que se parece a esta. Sin embargo, varían la amplitud y la fase de la señal transmitida y luego asignan o codifican valores binarios de 6 bits a cada combinación o permutación diferente de amplitud y fase. Con 6 bits, hay 64 valores diferentes y, por lo tanto, necesitamos 64 permutaciones diferentes de amplitud y fase. Sin embargo, en lugar de enumerar todas las permutaciones, se visualiza más fácilmente ordenando los 64 valores diferentes en un gráfico llamado diagrama de constelación. Observemos el punto 01101 y tracemos una línea desde el origen hasta este punto. La distancia desde el origen es la amplitud de la señal y el ángulo desde el eje X positivo es la fase. Es un poco como usar coordenadas polares. Por lo tanto, para que Dishi envíe estos 6 bits, transmite una señal con una amplitud del 59% y un desplazamiento de fase de 121 grados. Luego, si el siguiente valor que se envía es 1, 0, 0, la señal cambia a una amplitud o brillo del 87% y un desplazamiento de fase de 305 grados. Después de eso, envía el siguiente valor con una amplitud y un desplazamiento de fase diferentes. Cada uno, como un símbolo dura 10 n-cons, es más datos al mismo tiempo, se utilizan aproximadamente 74 milisegundos de cada segundo para enviar datos de Dishi al satélite Starlink y 926 milisegundos para enviar datos del satélite a Dishi. Y para reducir la latencia, estos intervalos de tiempo se distribuyen a lo largo de un solo segundo en lugar de agruparlos todos. Esta técnica de enviar valores de 6 bits utilizando diferentes variaciones de amplitud y fase se denomina 6/4 QAM o modulación de amplitud de cuadripolo y es más complicada de lo que hemos comentado. Pero no nos desviemos del tema.
Ahora que tenemos un flujo de millones de símbolos de 6 bits que producen cientos de megabytes de datos por segundo, para convertirlo en tu programa de televisión favorito, utilizamos el códec de vídeo avanzado o formato H264. Puedes obtener más información sobre esto en nuestro video que explora la compresión de imágenes que se muestra aquí. There's no easy business in EV charging. If you think that you can make quick money here, I mean, you're in the wrong industry. Muestra aquí. Estoy seguro de que tienes muchas preguntas y, por supuesto, ponlas en los comentarios a continuación. Pero antes de terminar, aclaremos dos cosas. Primero, la escala de prácticamente todo en este video está mal. Esta es la escala correcta de Dixi y el satélite Starlink. Sin embargo, Dixi está a 550 kilómetros de distancia, lo cual no podemos mostrar correctamente. En marcado contraste, las ondas electromagnéticas emitidas están a solo 2.5 centímetros de distancia. Y, por lo tanto, entre Dixi y el satélite hay alrededor de 22 millones de longitudes de onda, que son muchas más que las pocas ondas que ves aquí. Además, en esta animación mostramos las longitudes de onda subiendo y bajando lentamente, cuando en realidad una onda electromagnética emitida por Dixi o el satélite Starlink tarda solo unos 2 milisegundos en llegar al otro. La segunda aclaración es que mostramos desproporcionadamente a Dixi emitiendo ondas electromagnéticas y enviándolas al satélite. En realidad, la antena parabólica suele estar en modo de recepción, y los pasos y la física de la recepción de una onda electromagnética son similares a los de la emisión, solo que a la inversa. Eso es todo sobre cómo Starlink y Dixi se envían datos entre sí. El guión original de este video duraba más de 45 minutos, por lo que todos los detalles que se eliminaron se incluyeron en los comentarios de los creadores que se encuentran en los subtítulos en inglés de Canadá. Gracias a todos nuestros patrocinadores de Patreon y membresías de YouTube por ayudarnos a hacer este video. Además, gracias a Colin Flynn de New Technology por prestarnos una placa de circuito impreso de Starlink Dixi para imágenes e investigación. Esto es Branch Education y creamos animaciones en 3D que profundizan en la tecnología que impulsa nuestro mundo.